estado meditando y le ofrezco ser breve ya, unos minutos para dejar un pensamiento. He estado meditando y quiero llevarle a un pasaje que está en el libro de Lucas capítulo 6. Y dice, siéntense amados, por favor. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será, dice esta versión, perfecto. Voy a repetir Lucas 6:40. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. La versión de las Américas dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Nuestro maestro es Jesucristo. Amén. Y uno de los versos que he estado meditando, he estado observando, me tiene ocupado en mi mente. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 19, por cuanto agradó al Padre. Vamos a leer mejor un verso anterior. Hablando de Jesús, dice, el cual es la imagen, verso 15, de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Le voy a suplicar, es tal vez hasta un poquito ridículo lo que le voy a pedir, pero quiero que, no tenemos la posibilidad de tener un espejo aquí, ¿verdad? Pero si usted se para en un espejo y ve el color de su piel y ve la textura de su piel, se da cuenta que la misma calidad de piel que tiene en su cara, tiene en su cuerpo. ¿Verdad que sí? O alguien tiene la cara blanca y el cuerpo negro. O tiene la cara amarilla y el cuerpo rojo. No, es la misma textura, la misma. Cuando hablamos del cuerpo de Jesús, fíjese lo que dice la Biblia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo no es el edificio, ya lo sabemos. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Pero ese cuerpo de Cristo debe tener, por lo que la palabra del Señor me muestra, o debe alcanzar, como decíamos ahí en la lectura, ser como el maestro, alcanzar la dimensión
el mismo color de piel, la misma tesitura de la piel, porque la cabeza y el cuerpo tienen que tener una misma calidad. ¿Sí? ¿No se ha fijado usted que cuando uno envejece, envejece todo? Desde la cabeza hasta los pies. Las arrugas llegan en todos lados. Igual es cuando uno nace, uno es un complemento, cabeza y cuerpo. Pero dice la Biblia que a esa cabeza nuestra, que es la cabeza de la iglesia, vea por favor y observe lo que dice el verso 19: por cuanto agradó al Padre que en él, está hablando en la cabeza, habitase ¿qué? Habitase o habitara toda plenitud. Toda plenitud. Cuando leo esto, dice la Escritura que le agradó al Padre que en Jesús, que en Cristo, pero Cristo no es el cuerpo total, Cristo es la cabeza. Entonces, si la cabeza es rubia, ¿de qué color va a ser el cuerpo? Si la cabeza es morena, ¿de qué color va a ser el cuerpo? ¿Sí están aquí? Si la cabeza es murusha, ¿de qué color va a ser el cuerpo? Y entonces yo entiendo y veo en la palabra del Señor que le agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Diga plenitud. Ahora, fíjese lo que la Biblia dice. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 9, dice: porque en él, está hablando de Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Quiere decir que para aquellos que tienen una religión donde creen que Jesús es un hijo de Dios, ¿cómo explican este verso? Porque este verso nos dice que Jesús es Dios, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué es toda plenitud? Hermano, nosotros no tenemos un conocimiento claro de lo que es Dios. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es fuego consumidor, sabemos que Dios es espíritu. Sabemos cosas que la Biblia nos marca de Dios, pero ¿qué será toda la plenitud? Y esa plenitud, dice, le voy a leer otra vez, habitaba o habita en Cristo Jesús. Pero dice también que le agradó al Padre, Colosenses 1:19, que en él habitara toda plenitud. Cuando usted se casó, algunos lo recuerdan con tristeza, pero bueno, cuando usted se casó, espero en Dios que usted no haya sido pedófilo, ¿verdad? Que no le hayan dejado a la niña a su cuidado y usted se la robó. Usted se casó con una persona que tuviera
la madurez, la edad para formar un hogar. Usted se casó con alguien que diera las condiciones y la medida de lo que usted anhelaba para formar un hogar. Y la Biblia me enseña a mí que al Padre le agradó poner en Jesús toda plenitud. Cuando hablo de toda plenitud, le leía el día viernes una versión que dice todo lo concerniente a la vida y al poder de Dios. Otra versión dice todos los dones. O sea, Dios puso todo en Jesucristo. Por eso Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de nadie. Porque Él conocía lo que había en el corazón, porque tenía los dones, tenía los 9 dones, tenía los 5 ministerios, las 7 lámparas estaban ardiendo dentro de Él. Y no se confiaba de nadie también, porque conocía lo que había en el corazón de las personas. Cuando vemos a Jesús caminando sobre la tierra, estamos en presencia de un hombre que es sobrenatural, completamente sobrenatural. Un hombre que puede caminar sobre el agua, un hombre que puede parar tormentas, un hombre que, estoy hablando de que Jesús era verdaderamente hombre, pero le agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Por eso vemos a Jesús en un momento dado transformando químicamente las cosas. Echen agua, ahora saquen agua, y el agua ya no era agua. ¿Qué era? Vino. Jesús pide peces y panes, los bendice, y ahí están operando la plenitud de Dios. Por eso cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, le contestó, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conoces? Porque en Jesús dice la Biblia que habitó la plenitud de Dios. En otras palabras, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Es decir, Dios con nosotros. No había imposible para el Señor. Por una razón, porque Él era depositario de la plenitud de Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo y sondeó un poquito el conocimiento espiritual de Nicodemo, le dijo, si te hablo de cosas terrenas y no entiendes, ¿qué tal si te hablo de cosas celestiales? ¿Qué quiere decir? Que Jesús dominaba el conocimiento total. Por eso Jesús dijo, la reina de Saba viajó a Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón. Y hermano, y Salomón disertó de cosas que yo creo muchos científicos todavía ignoran. Y Jesús dijo, y aquí uno mayor que Salomón. Entonces el conocimiento y la sabiduría de Jesús era superior totalmente a la de Salomón. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios estaba en él. Por eso ver a Jesús es ver a Dios. Voy a repetir, ver a Jesús es ver a Dios. Los judíos dicen que somos idólatras porque nosotros vamos detrás de un hombre, pero es que en ese hombre estaba la plenitud de Dios. Por eso fue que el cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Dios dio testimonio de la realidad de Cristo.
Ese conocimiento lo tenemos. Sabemos que Jesús es Dios, el Verbo se hizo carne. Pero lo que a mí me tiene inquieto es que si la cabeza tiene la plenitud, el cuerpo debe alcanzar también esa plenitud. Y se lo voy a probar por la palabra. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir, en otras palabras, llenar todas las cosas. Vamos a ver la versión de las Américas, dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo, dice, él dio a algunos ser apóstoles. Usted sabe que el ministerio apostólico, algunos lo discuten y dicen, pero si ya no hay, solo los apóstoles del Cordero, solo los 12. Pero ahí dice que Dios dio, el Señor dio a algunos ser apóstoles, que quiere decir enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero observe la razón por cual los envió. Versículo siguiente: a fin de capacitar a los santos. No dice a fin de tener mi denominación, a fin de abrir mi misión. A veces dése cuenta cómo estamos de ignorantes en las cosas de Dios. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero escuche bien esto, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Oiga, esto está tremendo. A la condición de un hombre maduro. Por eso les hablaba a los hermanos el viernes que Pablo oraba y decía: Señor, por tus riquezas fortalece el hombre espiritual, hazlo crecer, vigorízalo. Porque ese hombre espiritual debe llegar a una estatura. ¿Cuál estatura? Dice, debe llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, pero otra vez la palabra esa, de la plenitud de Cristo. Como le dije que solo 15 minutos voy a terminar con una pregunta. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú crees que eres parte del cuerpo de Cristo? Yo sé lo que contestó usted. Hasta la pregunta ofende. ¿Cuántos estamos conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo? Tenemos una meta. Tenemos una meta propuesta por delante. Porque si nosotros esperamos las bodas del Cordero, si nosotros realmente somos parte del cuerpo de Cristo, los ministerios Dios los da para capacitar, para madurar, para hacer crecer el hombre interior. ¿Por qué? Porque el hombre interior, cuando crece, está robusto, está vigorizado, hace que Cristo se entrone en el corazón. Y entonces dice que se arraiga y se cimenta en amor.
Y entonces ese cuerpo va a ser lleno de la plenitud de la cabeza. Yo decía el día viernes, platicando con los hermanos, ¿qué clase de seres vamos a ser nosotros en la eternidad? Si la plenitud de Dios va a estar dentro del cuerpo de Cristo. No le iba a decir sueñe conmigo, pero no, esto no es un sueño. Esto es una visión espiritual, esto es una declaración del apóstol. Y fíjese usted, déjeme llevarle al punto, porque quiero conquistar mi corazón. Pero para conquistar mi corazón debo estar robusto espiritualmente. Leía yo, perdone que sea y repita lo que ya platicamos el día viernes, pero solo le menciono una lectura que mencionábamos. Dice, la palabra del Señor dice que cuando nosotros logramos hacer que Cristo, déjeme buscar, hay una versión que dice que debemos ser fortalecidos. Déjeme, Efesios 3:14. Efesios 3:14, por los que no vinieron por amor a ellos, lo voy a repetir. Aunque es difícil no es difícil, es fácil. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso siguiente, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ya hablamos eso, verso 16. Os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención, y con esto cierro. Verso siguiente. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de entender la cuadridimensionalidad de Dios. Pero quiero que ponga especial cuidado en eso, porque una versión dice ahí que Cristo more, dice, de manera que Cristo more. Regresemos por favor al verso anterior, el verso 16. Os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ahora le leo en esta versión, dice, a fin, dice, perdón, ahorita se lo leo, dice, para que el Mesías se instale por la fe en lo íntimo de ustedes y queden enraizados y cimentados en el amor. ¿Dónde debe estar instalado? ¿Dónde debe vivir Cristo? En el corazón mío. ¿Está Cristo habitando en mi corazón? Porque usted va a encontrar en la palabra del Señor que el corazón es como un hotel. Se lo voy a probar. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 de Hechos, voy a llevarlo a Hechos, le hace una pregunta a Ananías. A ver si lo encontramos. Hechos 5. Y le dice a Ananías, usted se recordará que Ananías y Zafira se presentan delante del apóstol Pedro, y no están haciendo nada malo, están ofrendando.
están dando de su ofrenda. Y entonces dice que les dice Pedro, el capítulo 5. Déjenme llevarle a esta frase. Porque Ananías dice, en esta versión dice que defraudó del precio. O sea que Ananías dijo, delante de toda la iglesia, dijo: hermanos, yo tengo un terreno que cuesta $200,000 y lo voy a vender, lo voy a traer para la obra del Señor. Y todos, aleluya, bendito sea Dios por el corazón de Ananías. Lo vendió en $200,000, pero cuando vio la marmaja dijo: no, es mucho dinero, el hermano Otto se puede poner loco con esa ofrenda. El hermano Pedro, perdón. Y entonces dijo: mejor digamos que nos costó 50,000. Y se agarró. Nunca le ofrezca a Dios nada que después no cumpla, porque es pecado. Es mejor cuando la mujer le diga: ¿me amas? ¿Sí? Y entonces Pedro le dice, versículo 3. Observe esto. Mire cómo el corazón, estoy hablando de un cristiano que iba a llamada final. No, ese no iba a llamada final. Pedro le dice: ¿por qué? Esta versión dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Entonces quiere decir que el mundo espiritual, tanto Cristo como Satanás, quieren tu corazón. Pero va a depender de mí a quién voy a instalar en mi corazón. Si en mi corazón hay rencor, odio, murmuración, envidia, tacañería, hermano, ahí no está Cristo. Aunque usted sea pastor, evangelista y apóstol, ahí no está Cristo. Ahí está Satanás. Eso le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Porque Satanás le metió a esta pareja. Y entonces Pedro dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para que te volvieras tan mentiroso. ¿Aló? ¿Cuántos fueron bendecidos por Dios hoy en el culto? La verdad. ¿Sabe por qué Dios los mojó? Porque les iba a dar ese trancazo a ustedes aquí. ¿Cuántos de aquí todavía mentimos? Saque al diablo de su corazón. No diga amén, aleluya. No, que nos dé vergüenza. Hijo, les tengo metido al diablo en el corazón. Por eso soy mentiroso. Por eso defraudo. Por eso soy egoísta. Por eso me cae mal fulano. Por eso hablo mal de mengano. Por eso tengo malas intenciones. Dios mío, estoy aquí, debo sacarlo porque hay que sacarlo, porque hay un huésped que quiere entrar al corazón. ¿Quién es? Jesucristo. Él quiere, ahí dice, para que habite Cristo. Me gustó mucho la traducción esta, porque es que es fantástico pensar cómo aquí en esta traducción da la idea de como cuando usted se cambia de apartamento y usted se instala. ¿Cuántos nos hemos cambiado de casa alguna vez? Es terrible eso, ¿verdad? Meter en cajas todas las cosas y luego limpiar. Pero hermano,
Pero usted no puede cambiar de apartamento si el apartamento donde va está ocupado. ¿Qué hay que hacer? Sacar al cuate de ahí. ¿Cuántos quieren que Cristo more permanentemente en su corazón? Mira, aquí hay trampa. ¿Cuántos queremos que Cristo more permanentemente en el corazón? Saquemos al huésped. Diga, no, este sentimiento no es de Dios. Tus pensamientos no son de Dios. Te deseo de matar no es de Dios. Este deseo de, como me dijo una vez un hombre que se sentó frente a mí allá en Inglewood, me dijo, le dije, ¿en qué te puedo servir? Y me dijo, solo quiero decirle que tengo ganas de descargarle una ametralladora. Me dijo, oh, muchas gracias, le dije. ¿Y por qué no lo haces? No puedo. ¿Qué va a poder? Pero mire qué deseos, hermano. Hay gente que quisiera agarrarla a usted del pelo. Gracias a Dios, a mí no. Pero hay gente que tiene malos deseos. Porque del corazón sale. Mire, cuando el corazón está lleno de diablos, de oscuridad, hermano, andamos pensando solo mal. Nuestras miradas son malas, nuestras intenciones son malas. Y entonces, pero somos el cuerpo de Cristo. Y entonces dice la Biblia que Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros para instruirnos, para decirnos, hey, desalojen al diablo de su corazón. Por eso dice Efesios, no deis lugar al diablo. Y cuando entonces desalojamos a Satanás, porque usted me dirá, hermano, yo no tengo al diablo. Sí, se lo puedo probar. Sus deseos prueban quién está ahí. Porque Jesús lo dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ay, yo tengo ganas de tener un carro del año y unas chavas aquí. Hermano, es Satanás. ¿Sabe qué? Diga, mire, don diablo, por favor, sáquese de aquí. Vaya a echar su estiércol a otro lado en el nombre de Cristo, fuera de mi corazón. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, soy del cuerpo de Cristo. Y entonces vemos que en la iglesia del principio Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. Y aquí voy al punto que le quiero leer. Y entonces, cuando Cristo se instala en mi corazón, mire, vea, enfréntese a este verso. Yo solo lo enfrento al verso y nos vamos. Y usted se pelea con Pedro después, porque Pedro es el que escribió ese verso. Que yo digo, Señor, qué interesante esto que Pedro dice. Permítame que a veces me pierde aquí. Primera de Pedro dice, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Mire, Pedro está hablando de la experiencia de Jesús como el Hijo de Dios. Y él dice en el verso 18, y nosotros oímos, regresemos al 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Verso 19, póngale cuidado, leemos y nos vamos. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Entonces quiere decir que la palabra de repente empieza a alumbrar tu corazón. Dice, porque tú eres discípulo de Cristo y entonces debes de desarrollarte para ser como tu maestro, y te alumbra. Y entonces me doy cuenta que Cristo era generoso.
híjole, yo soy tacaño. Que Cristo era obediente, ay, yo soy desobediente. Que Cristo, hermano, no contestaba mal, ay, yo ¿Me entiende cómo la lámpara me está alumbrando? La palabra me empieza a alumbrar en el lugar oscuro, dice, y hay que prestarle atención, dice, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte. Pero aquí va el punto. Y el lucero de la mañana, ¿dónde aparecen los luceros? ¿En dónde aparecen los luceros? En el cielo. Entonces, ¿por qué dice Pedro que el lucero debe aparecer en dónde? ¿Me estoy dando a entender? Entonces Pedro está asumiendo que Cristo ya se instaló en el corazón. Entonces cuando yo logro entender que Cristo se instala en mi corazón y que estoy enraizado y afianzado en amor, entonces dice que alcanzo la edad de la plenitud de Cristo. ¿Y qué va a pasar conmigo? Que la plenitud de Dios, de la cabeza, va a invadir el cuerpo. Usted y yo tenemos una oportunidad, hermano, en la vida. Si no logramos llegar a la estatura, no nos vamos a casar con Cristo. Seremos salvos, seremos gente del reino, pero la plenitud la perdimos. Esto es serio, ¿ah? ¿Usted quiere la plenitud? Porque ahí dice, le voy a leer, mire, ya, vámonos, pues, se lo leo. Dice, estoy leyendo la Biblia, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Efesios 4:13, él dio los ministerios para que lleguemos a la plenitud, a la madurez, para alcanzar la plenitud. Entonces yo necesito hoy decirle al Señor, Señor, fortalece. Mire, Pablo oraba para ser fortalecido en el hombre interior. Hermanos, en el nombre de Cristo, si me aceptan ustedes un consejo, se los voy a decir con todo mi corazón, sin necesidad de ofenderlos ni desearles lo mal. Si ustedes no asisten a las oraciones, si ustedes no buscan en oración, si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no se congregan, ustedes van a ser salvos, pero no van a alcanzar la plenitud. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron llevar una vida tranquila, sin búsqueda profunda de lo espiritual. Pero aquellos que somos ambiciosos en Dios, que entendemos que de qué me sirve a mí, hermano, tener dinero, de qué me sirve tener fama, de qué me sirve tener una buena casa, muchos carros y dinero en el banco, si me voy a morir. Y después mi mujer saber con quién se lo va a gastar, hermano. Y por estar afanado y por estar en las cosas materiales, no le pongo atención a la oferta que me está dando Dios a través de este hombre. Porque Dios dio apóstoles, ¿para qué? Para capacitar. Hermano, esto no es invento mío. Cuando yo veo esto digo, Señor, tenemos una oportunidad de desarrollarnos. Por eso Hebreos dice, dejando las cosas elementales, avancemos a la madurez. Porque si logramos llegar a la medida de la edad de Cristo, va a pasar lo más glorioso que al hombre le puede pasar: ser llenado de la plenitud de Dios. Y entonces
habremos alcanzado el premio del supremo llamamiento. Porque así como Él es, así seremos nosotros. Entonces yo le invito, en el nombre del Señor, que le diga a Dios: ponme deseo de orar, Señor, deseo de ayunar, deseo de buscarte, deseo de obedecer, deseo, Señor. Y dígale a su huésped que tiene ahí, que lo hace ser iracundo, que lo hace ser agresivo, que lo hace ser mal pensado, que lo hace ser malicioso. Dígale: vete de mí, no te quiero en mi corazón. Y si algún hermano te quiere, vete con él, pero conmigo no. Póngase de pie. Ante el Señor su mano. Dígale: Señor, yo anhelo ser parte de ese cuerpo que va a ser lleno de la plenitud. Padre Dios, he tratado de hablar de esto que tú me has estado mostrando en tu palabra, Señor, y que es glorioso, es maravilloso pensar que podamos, Señor, ser invitados a alcanzar esa dimensión. Hoy oramos, Señor, por tu pueblo, bendecimos a cada uno de ellos, y que esta semana, Dios del cielo, podamos ser motivados a acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos: fortalécenos internamente para expulsar de nuestro corazón todo lo malo, Señor, para sacar de mí todas esas cosas que el enemigo pudo haber puesto, Señor, y que están. Yo renuncio a todas esas situaciones en el nombre de Jesús. Circuncida mi corazón de toda carne, Señor. Inclina mi corazón hacia ti, Señor. Ya viva tu obra dentro de mi corazón. Padre Dios, gracias por este servicio. Gracias porque tú estás y has estado tocando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. No quisiera ponerle la mano en el hombro a su hermano y bendecirle, decir: Señor, bendigo. Ayúdeme a orar por el hermano. Solo diga: bendigo a mi hermano. Bendigo su casa, su familia. Bendigo, Señor, cada familia, sus hijos, sus nietos, lo que tú has dado. Vida, fortaleza, salud sea, Señor, para buscarte, servirte. Padre, que podamos, Señor, alcanzar, Señor. Padre, que estemos enraizados en el amor, en el nombre de Jesús. Unos segundos, bendiga a su hermano, ese hermano que está a su lado, que es parte del cuerpo de Cristo. Fortalécelo, Señor, de tal manera que pueda avanzar, Señor, en el crecimiento. Y en nuestras debilidades auxílianos para no cometer errores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Danos una semana, Señor, hermosa. Y oramos por la radio, Señor, que esta semana tú nos permitas trabajar con la radio. Toca los corazones. Para aquellos, Señor, que con amor quieran colaborar, Señor, y quieran ser parte de esta realidad maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.